Bueno, entonces, bueno, ¿cuáles son los pasos que debemos hacer para poder realizar la tabulación? Primeramente, ¿verdad? Tenemos que establecer un universo y la muestra. Universo, en este caso, como ejemplo, tenemos el universo, dice 300 pacientes del hospital. O sea, el universo forma el todo, el lugar donde yo voy a hacer y la cantidad de personas que están ahí, ¿verdad? Si es, por ejemplo, en una empresa, tengo que ver cuántos funcionarios tiene del área que yo necesito investigar. Por ejemplo, área de recursos humanos. Mi universo, si es que la empresa tiene 50 personales de recursos humanos, entonces mi universo va a ser 50 personas de recursos humanos. Y mi muestra de esas 50 yo puedo hacer a 10 personas o puedo hacer a 20 personas. O sea que ya depende eso de cómo establezca mi muestra, ¿verdad? Eso es libre, cada uno va a establecer su muestra de acuerdo a las preguntas de investigación. Primero entonces establecer muestra y universo, universo y muestra. En este caso yo tengo universo 300 pacientes del hospital y muestra 80 pacientes. El segundo paso es realizar la encuesta a la muestra seleccionada. Entonces, allí voy a tener yo mis preguntas de investigación. En este caso, tengo la pregunta 1, dice, ¿con qué frecuencia se lava la mano después de utilizar el sanitario? ¿Quién no puede ingresar? Alguien dice que no puede ingresar. Si les avisan que ya estamos en clase. Bueno, la pregunta 1 dice, ¿con qué frecuencia se lava la mano después de utilizar el sanitario? Y las respuestas, las posibles respuestas son siempre, casi siempre, a veces y nunca. Entonces ya tengo mi pregunta. Y después voy a clasificar las respuestas a la pregunta realizada. O sea, clasificar las respuestas a la pregunta realizada. En este caso, y después dice seleccionar la respuesta más control, seleccionar porcentaje en forma simultánea. Bueno, eso ya es para hacer el gráfico. Insertar gráfico, seleccionar gráfico y hacer clic sobre el gráfico. Seleccionar etiqueta de gráfico por último para que pueda salir el porcentaje. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Tenemos entonces las respuestas, que en este caso ya tengo establecido la respuesta y siempre me dijeron 35, casi siempre 20 personas, a veces 15 y nunca 10. Entonces ahí completo 80 pacientes a quienes yo entrevisté. Entonces, ¿con qué frecuencia se lava las manos después de utilizar el sanitario? Y le decís, en este caso es una pregunta cerrada, porque yo ya le digo las opciones, siempre, casi siempre, a veces, nunca. Y ahí me dicen, siempre, casi siempre, a veces, nunca. O sea, no le doy la opción de decir otra respuesta. Entonces, 80 pacientes. Y le hago el porcentaje. Yo debo establecer el 100% para mi gráfico, ¿verdad? Entonces, del 100%, del 100% de los 80 pacientes que entrevisté, 44% dijeron siempre, 25% casi siempre, 19% a veces y nunca dijeron 13%. Entonces, vamos a practicar esta tabulación otra vez para que puedan saber hacer, ¿verdad? Voy a hacer otra vez de la misma pregunta. Primero, entonces el primer paso es establecer muestra, universo y muestra. Mi universo en este caso es pacientes del hospital. Entonces, universo es pacientes del hospital. Mi muestra, yo extraje, o sea, le hice la encuesta a 80 pacientes. 80 pacientes. Mi pregunta, o sea, mi tema de investigación es sobre
el cólera. Entonces mi tema es cólera. Causas de cólera es mi tema. Y mi pregunta de investigación. Una de las preguntas es, ¿con qué frecuencia se lava la mano después de utilizar el sanitario? Bueno, esa es mi pregunta. Entonces, ahí ya tengo las posibles respuestas. Siempre es una de mis respuestas. Casi siempre. A veces. Y nunca. Entonces yo le hago la pregunta, ¿con qué frecuencia se lava la mano después de utilizar el sanitario? Siempre, casi siempre, a veces y nunca. Y según mi ejemplo, decía, ya tengo yo las respuestas de mi ejemplo, ¿verdad? 35 pacientes me dijeron siempre, casi siempre 20 pacientes, a veces 15 y nunca 10 pacientes. El total de mi muestra me debe sumar las 80 pacientes, ¿verdad? O sea, yo tengo ya establecido mi pregunta de investigación y la respuesta a los 80 pacientes. ¿Cómo llevo a porcentaje? Bueno, quiero saber de esos 80. ¿Cuánto por ciento representa 35 pacientes de los 80? ¿Cuánto por ciento representa 20 pacientes de los 80? ¿Cuánto por ciento representa 15 pacientes de los 80? Hago dividido. ¿Y cuánto por ciento representa 10 de los 80? Y a esto le voy a asignar el porcentaje. Y ahí ya tengo en porcentaje. Herramienta. Se voy a herramienta del Excel. Y ahí ya tengo mi porcentaje. Selecciono y le aplico porcentaje. Entonces allí me dice que tengo el 100% de mis muestras. O sea, de mi muestra seleccionada. Hasta ahí está todo ok. Ninguna pregunta hasta ahí. Pueden hacer ya con sus preguntas también ustedes, con sus preguntas de investigación. Bueno. Hasta ahí excelente, profe. Ahora ya recuerdo luego. Ahora ya recuerdas qué bien. Bueno. Después de eso, entonces, voy a admitirle a las compañeras. Después de eso, ya quiero hacer el gráfico. Ya tengo las respuestas. Quiero hacer el gráfico, dice. Seleccionar las respuestas más control. Seleccionar porcentaje en forma simultánea. Entonces, yo voy a seleccionar las respuestas más control en forma simultánea. ¿Qué sería? Mis respuestas son siempre, casi siempre, a veces y nunca. Y el porcentaje que voy a hacer en forma simultánea. Entonces, voy a hacer, selecciono, le doy control y mi porcentaje. Y voy a ir en mi barra de herramientas, insertar gráfico. Y ahí voy a seleccionar el gráfico que más quiero utilizar. O sea, en este caso, de nuestro ejemplo es el círculo.
Entonces, aquí tengo. Y ahí ya al seleccionar mi respuesta y mi porcentaje, ya automáticamente me establece en la torta, ¿verdad? Los porcentajes. Que el azul es siempre, que es el mayor, que es 44, casi siempre es 25%, el rojo, a veces el verde es 19% y nunca el lila, que es 13%. Puedo cambiarle el título, en este caso puedo ponerle frecuencia de lavado de manos. Con esto yo ya puedo jugar. Bueno, hasta ahí ya tengo mi torta. Ahora quiero que los porcentajes aparezcan dentro. Entonces, clic derecho, agregar etiquetas de datos. Y ahí ya tengo los porcentajes. Ahí me agregó. Clic derecho, agregar etiqueta de datos. Y eso yo les había puesto. Insertar gráfico, seleccionar gráfico, clic derecho sobre gráfico, seleccionar etiqueta de gráfico. Y ahí ya tienen ya los porcentajes ya dentro del gráfico. Y de eso yo tengo que hacer una conclusión, ¿verdad? Y mi conclusión decía: de los 80 pacientes encuestados, el 44% respondieron que se lavan las manos siempre, el 25% casi siempre, el 19% se lava a veces y el 13% no se lavan nunca después de utilizar el sanitario. Y esta ya sería mi conclusión, que después yo voy a llevar en mi trabajo, ¿verdad? Que es en mi proyecto de investigación. Y esta sería la parte de tabulación. ¿Alguien de ustedes tendría su pregunta de su investigación de su tema? ¿Quién me puede dar? Así practicamos con esa pregunta. ¿Quién tiene ya su pregunta de su investigación? Yo no tengo nomás a mano, profe. Profe, y una vez que hacemos la torta, ¿verdad? Yo he visto la tarea Mm, que era una hoja Excel y decía pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, ¿verdad? sí. Y ahí vamos a poner las preguntas y abajo nomás ya hacemos la torta de la conclusión en la misma hoja de Excel o pasamos todo a Word para entregar o cómo. Pueden hacer en la misma hoja de Excel. Ahí Ustedes mismo nomás. después en su trabajo van a hacer, van a pasar en el Word, pero en este pueden hacer en el Excel nomás. Para Profe, entregar esta tarea así en el Excel nomás. Sí. ¿Sí? Ya, ¿Quién habló? entiendo. profe, ¿y solamente 3 preguntas o cuánto? Solo 3 preguntas como tarea, 3. para que puedan, ¿tenés tu pregunta vos? No, yo no, profe, estoy de mi teléfono. Ah, ya. ¿Y quién tendría sus preguntas, su investigación para que podamos hacer? Nadie. Anímense y me pasan su pregunta, así practicamos, ¿sí? No me digan que nadie hizo todavía sus preguntas, su investigación. Voy a llamar entonces al azar si es que no se animan. Ángela, te voy a mandar al frente. Ángela, ¿vos no tenés a mano nuestra pregunta? O nosotros no estamos, en este no es el que estamos haciendo juntos, o ese es de los miércoles. No se Hola, confunden profe. todos. Hola, Dani. No, Se están vale, eso. confundiendo todos ya, ¿eh? Lo que pasa es que también tenemos metodología los miércoles, profe, y estamos haciendo también casi lo mismo, o sea, investigación, y hacemos entre dos, pues. Por Ah, eso me confunde si es este el que hacemos entre dos o el otro, por eso le pregunté a Ángela. ya. Profe, yo recuerdo mi pregunta. Sí, decime. Recuerdo mi pregunta. Bueno, mi tema es sobre el contrabando. El Y mi contrabando. pregunta es, sí, Bueno, vamos a o sea, hacer. cómo afecta a los supermercados. Espérame que Valeria. Vamos a hacer. Entonces tenemos tema que es contrabando, ¿verdad?
Sí, Bueno, estableciste tu universo sí. y la muestra. ¿El universo dónde sería? En un supermercado Supermercado. específico. Supermercado. ¿Cuál era el tema de la investigación? O sea, contrabando, pero ¿a qué se refería el contrabando en el súper? El efecto del contrabando en los supermercados. Ah, ya. Efecto de contrabando en supermercado. Bueno, entonces tu universo es supermercado. Un solo supermercado. Sí, profe. ¿Y la muestra? ¿A quiénes le haría esta ¿Es pregunta? a los funcionarios. A los Que funcionarios. serían sí. En mi Entonces, barrio, por ejemplo, se encuentra un supermercado que es pacífico. Y entre 50 por ahí son los funcionarios. funcionarios de supermercado, entonces. Y la muestra Sí, sería, o sea, el universo sería 50 más o menos. sí, 50. 50 personas. Bueno, de los cuales, ¿a cuántos le vas a hacer la pregunta? Y podría ser la mitad, ¿verdad? Ujú, sí, 25. 25 25. funcionarios. Bueno, ¿y qué es lo que vos querés investigar en este caso? Efectos del contrabando en los súper, ¿verdad? Vamos a ver un poco. Efectos de contrabando en el súper. Bueno, decime Valeria, 50 personas, estos funcionarios todos van a saber este tema que vos vas a investigar según tu criterio. Sí, profe. Mm, todos van a ser conscientes de eso. Y vamos a hacer a Sí. 25 funcionarios. ¿Cuál es la pregunta que le vamos a hacer? La pregunta es, ¿cómo afectó el contrabando al supermercado Pacífico? ¿Cómo afectó o El contrabando, cómo afecta, sí, ¿cómo verdad? afecta? ¿Cómo Sí, afecta el ¿cómo afecta? contrabando de, Al supermercado, de mercadería sería sí, de mercado, está bien, profe. al supermercado Pacífico, Pacífico? sí. Bueno, ¿y las posibles respuestas que tenés? Y ese profe también lo establecí. Bueno, Disculpame. bueno, y Me puede entonces, ayudar. sí, sí, vamos a ayudar. ¿Cómo afecta el contrabando de mercaderías al supermercado Pacífico? Entonces, nosotros lo que queremos, según yo entiendo, lo que queremos investigar es, por ejemplo, los contrabandistas que traen y venden en las calles, venden mucho más baratos que los productos de un súper, ¿verdad? Así es. Sí, sí. Y todos nos quedamos a comprar aceite de la calle, ¿verdad? Sí, Bueno, profe. entonces las posibles respuestas podría ser mucho, no mucho, o sea, afecta mucho, no mucho, eh, poco y nada. Entonces yo creo que así sería. ¿Cómo afecta el contrabando en mercadería del supermercado Pacífico? ¿Cómo afecta? Podríamos decir, ¿cómo afecta en la venta? Sí, ¿Verdad? sí, profe. Yo En la escucho tu venta, crítica. sí. Entonces vamos a poner, ¿cómo afecta en la venta el contrabando de mercaderías al supermercado Pacífico? Afecta mucho, no mucho, afecta poco, no afecta nada, ¿verdad? Sí, Entonces, ahí vamos a establecer que de los 25 funcionarios, qué sé yo, ¿cuánto podemos decir? 10 que dice que mucho. 7, nos queda todavía 15. Entonces 7 dice no mucho. Ahí ya tengo 17.
5 dice poco. Y 3 dice nada, no afecta nada. Entonces, ahí tenemos las 25 personas, ¿verdad? Sí, profe. 25 funcionarios. Y esto vamos a llevar a porcentaje. Entonces vamos a hacer 10 dividido 25. 0,4. Sí, 7 dividido 25. Sí, yo ya estoy haciendo en Excel directo. 5 dividido 25. Y 3 dividido 25. Y voy a pasar en porcentaje esto. Entonces marco, selecciono y le doy en mi barra de herramientas Excel el porcentaje. Y ahí automáticamente. Y me dice que el 40% dice que afecta mucho, el 28% dice que no mucho, el 20% dice poco y el 12% dice nada, ¿verdad? Según mi encuesta. El siguiente paso, entonces, es realizar mi gráfico. Y voy a seleccionar las respuestas, le doy control y el porcentaje. Y allí una vez seleccionada, voy a darle insertar gráfico. Y voy a buscar el gráfico de mi agrado, ¿verdad? Puede ser barra, puede ser línea, puede ser columna, puede ser circular. Entonces podemos hacer columna. O sea, profe, que los gráficos nosotros podemos elegir, ¿verdad? Los gráficos ustedes pueden elegir de acuerdo a su agrado, ¿verdad? Puede ser circular, barra, todas las opciones que tienen, ¿verdad? Y el Sí, y título, para el trabajo práctico, ya cuando vamos a hacer, ¿cómo? cuando vamos a hacer ya el trabajo práctico, ahí sí ya hay un esquema específico. Voy a mirar el esquema que me pasaron, si hay uno específico, pero para mí no hay ningún problema porque ustedes van a interpretar mejor lo que a ustedes les agrada. O sea, se está, en este caso, graficando de igual forma, ya sea en forma redonda, en forma de barra. En este caso, si vos miras este gráfico, dice, por ejemplo, el 40%, que es el mayor, es mucho. No mucho, 28, poco es 20 y nada, 12%. Entonces, grafica perfectamente de acuerdo al nivel, ¿verdad? Entonces, el Sí. título le vamos a contrabando, podría ser contrabando en el supermercado. Efectos de contrabando. Profe, y ese título es para las tres preguntas, ¿verdad? No, este sería cada uno de acuerdo al efectos de contrabando en el súper. Si es que las preguntas tienen que ver una con otra, ahí sí, sería para los tres. Pero si es que, por ejemplo, tiene muchos cambios tu pregunta, entonces ahí vas a tener que establecer el título de acuerdo a cada pregunta. Ya. Bueno. Hasta ahí perfecto, ¿verdad? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Y entonces después quiero que me salgan los porcentajes. Agregar etiquetas de datos, agregar etiqueta. Y ahí ya tengo los porcentajes. En este caso es sobre cada columna, ¿verdad? 40, 28, 20 y 12%. Bueno. Súper.
Bueno, y entonces ahí vamos a hacer la conclusión que tenemos que hacer. Dice realizar la conclusión. Y nuestra conclusión es que de los 25, de las 25, en este caso, de las 25 personas, o de las 25... De los 25 funcionarios. De los 25 funcionarios, ¿sí?, encuestados, el 40% respondieron que afecta. Afecta mucho en las ventas el contrabando. El 28% respondieron no mucho. El 20% dicen que afecta poco. Y el 12% respondieron que no afecta nada. Este sería. ¿Y cuál sería tu siguiente pregunta, Valeria? Y eso no es lo que recuerdo, profe. Ese nomás todavía, porque viste que hay que hacer 3. Entonces, ¿cómo afecta en la venta del contrabando de mercaderías al supermercado Pacífico? Y ahí ya tenemos la respuesta del 40%, ¿verdad? ¿Por qué específicamente este tema de contrabando que elegiste, Valeria? Porque debido al incremento que hubo en los alimentos, profe. Los incrementos de los alimentos. Sí, y eso me llevó a, tipo, a complementar eso en los supermercados de cómo afectó. Ya. Me llamó la atención. Ya. Sí, seguro que afecta también, ¿verdad? Que muchas personas se vayan a traer de otro lado las mercaderías y entonces ellos casi ya no venden. Sí, por eso es lo que también los supermercados se vieron a alzar algunos precios de los alimentos. Y muy Seguro. elevados. Sí. Sí. Y ahora con la suba de todo, con la suba de combustible, también muchísimos productos se incrementó. Sí, profe, demasiado afectó eso también. Sí. Bueno. ¿Alguien más tiene su pregunta de investigación? Así practicamos una vez más. O ya todos entendieron, ¿se entendió esta vez? Van a poder hacer el trabajo práctico, o sea, la tarea asignada. Sí, profe. profe. Yo no recordaba nomás luego legalmente, pero ahora chupete ya. Ahora ya. Bueno. ¿Y las otras compañeras, los otros? Sí, profe. Una clase de gráfico nomás se alza, ¿verdad? No dos. El de torta y el otro, y este o uno de ellos nomás. No, a elección de ustedes. Hay 3 preguntas. O sea, yo pedí 3 preguntas que ustedes tengan que tabular, ¿verdad? Y ustedes van a elegir si quieren el circular, la columna. Ustedes van a elegir el gráfico porque hay muchos tipos de gráficos. En este caso, yo, por ejemplo, acá en mi compu tengo los gráficos en forma de anillo, 3D, tengo gráfico circular, tengo línea, tengo también columna, así que van a elegir ustedes lo que a ustedes les parezca que va a ser mejor, de acuerdo al gusto de cada uno.
Ya, ella, profe. Y obviamente es una torta por cada pregunta, ¿verdad? Obviamente una torta por cada pregunta, así mismo. O sea, ustedes van a tener, me imagino que en su trabajo de investigación como 10 preguntas, ¿verdad? De los cuales elijan 3 y hagan este ejercicio de tabulación. ¿Está Dale, bien? profe. Muchas gracias. Bueno, no hay Gracias, ninguna profe. otra pregunta. Por mi parte, no, profe. ¿Y los otros? Por la mía tampoco, profe. Gracias Ya. por ayudarme. Bueno, porque ya va a terminar nuestra hora y entonces este ya va a quedar grabado para pasarle también el video a los que no se conectaron. Y vamos a Tú vas terminar nuestra pasando en el clase. grupo nomás, profe, la grabación. Voy a pasar en el grupo, ¿sí? Ah, y la tarea vas a extender, dijiste, profe, ¿verdad? 8 días más. Las tareas voy a extender. Entonces, para que puedan Muchísimas gracias, hacer. profe. Profe, y el foro también. El Había que hacer la foro, pregunta, el ¿no? foro ya extendí. Ah, Eh, ok. y mira que tienen 8 días más para que puedan hacer. No quiero más excusa porque tuvimos Semana Santa. ¿Cuántos días El tema libres? del foro, profe, el tema del foro era que vos tenías que iniciar primero una pregunta para que Sí. después nosotros podamos responder. No, Ah, no sé ya, si y ya no hice hiciste. esa pregunta, ya. Dale. Y Ah, después yo ese es quería, el tema del foro. es el tema, por eso ya extendí las tareas, también me pidieron porque no pudieron hacer. Entonces ahora ya tienen, ya les expliqué esto y ya van a poder hacer. Entonces 8 días tenemos para ponernos al día con estas tareas, ¿sí? Genial, Ok. profe. Mañana ya no tenés todo ya. No hay excusa más, ¿eh? No me digan, No, profe. no anda mi internet o qué, ¿verdad? Traten de, Gracias, de profe, comprar gracias. paquetes de datos. Dale. Gracias, ¿Está? profe. Buenas noches a todos entonces. Hasta luego, profe. Buenas noches, profe. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profe. No, profe, gracias. Chao, chao.